De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Recuerden que está con nosotros hoy Pepe Carballido, Antonio Vallejo y también Abel Fraga. Una de las cuestiones que plantea el periódico también es el análisis detallado de la renta por barrios. La pandemia dispara la brecha precisamente de ingresos por familia, por hogar, por individuo en la ciudad. Fíjense ustedes que entre la zona más rica o con la renta media por persona más elevada, la tenemos en la zona de Paz Novoa, Calle Concejo y Parque de San Lázaro, con 22.560 euros. Y la parte más, con menos percepciones, está en Covadonga, con 7.943 euros. Es decir, hay una diferencia de unos 14.600 euros. Por cierto, que me he tomado la molestia, no voy a desvelar dónde viven, pero de las rentas de los tertulianos de hoy, a juzgar por los sitios donde viven. Pues el primero es Abel Fraga, el segundo es Antonio Vallejo, muy cerquita, y el tercero es Pepe Carballido. Los tres por encima de la media urensana, los tres. Sí. Yo sí, estoy por encima de la media, sí. Soy pensionista. Pero estás peleando ahí con Antonio. Sí, que somos casi vecinos. Por unos céntimos. Vivimos a 200 metros. Abel, ¿qué opinas de esta distribución y de esta grandísima diferencia que hay? A ver, estamos hablando de un territorio, en un espacio social y económico pequeño, 105.000 habitantes. Que haya estos ingresos, esta diferencia de ingresos, es bastante llamativa, ¿o no? Hombre, vamos a ver. Es que no sé cómo decir. Es una zona en todas las ciudades. Sí, claro. La zona concreta de Covadonga normalmente hay de todo, cuidado, hay de todo. Pero sí, mayoritariamente pues es gente obrera, trabajadora, que andarán con los sueldos bases. Y en el centro, en la zona esta que citaste, pues también hay gente trabajadora, pero bueno, pues hay muchos funcionarios, sin duda. Mucho pequeño comerciante, mucho profesional liberal que vive en esta zona, que son los que suben también las medias, porque hay mucho abogado, mucho arquitecto. Claro, la zona centro están porque es la zona mejor ubicada, mejor colocada para estos negocios. Entonces, de todas maneras, las oscilaciones de renta en los sitios son totalmente normales y, ya digo, en Covadonga y en El Puente y en Quintela de Canedo y en Untes hay gente con ingresos muy importantes, porque esa es la segunda parte y acabo, no digo en Covadonga, pero que también y en muchísimos sitios, después hay que contar que ahí no se cuenta, como sabes, el dinero negro, claro. Bueno. La economía sumergida, que es un 30%, claro. Casi un 30% de la economía nacional. Este es el atlas de la renta de los hogares del Instituto Nacional de Estadística. Antonio. Bueno, a mí lo que me parece es que si tenemos en cuenta que en la zona de rentas altas de la ciudad la renta media es 22.000 euros, todos somos pobres. En esta ciudad todos somos pobres. La renta media de la ciudad todos somos pobres con 13.000. La renta media. Pero me refiero estrictamente a la zona de la ciudad donde, según el periódico, se dan las rentas medias más altas y llegan a 22.000 euros, lo cual quiere decir que son rentas de clase media-baja. Por tanto, este es el nivel. Claro, lo de Covadonga ya es un escándalo. O sea, que alguien tenga de renta 7.000 euros es un verdadero escándalo, porque yo creo que no es ni o poco más que el ingreso mínimo vital, o entre el ingreso mínimo vital y el salario mínimo interprofesional, por ahí, Sí, por ahí. El IPRE, en fin, este tipo de cosas, ¿no? A mí me parece que hay que darle una seria pensada a esto de las rentas. El pacto este de rentas del que se habla de una manera nominal no es ninguna broma, porque para que la renta media en la parte donde hay más renta en la ciudad sea de 22.000, quiere decir que habrá muchos de 10, 12, 15.000 y otros que tengan unas rentas mucho mayores. Como los que tienen las rentas mucho mayores se supone que son menos, se supone que esas rentas son mucho más altas como para generar estas medias. Por tanto, hay que darle una buena vuelta, no solo para diferenciar entre ciudades, sino también la diferencia entre ciudades, entre zonas de la ciudad, y entre ciudades y entre territorios, sino fundamentalmente entre las personas, porque la renta no es de los territorios,
En contra de lo que algunos territorios, algunos independentistas dicen, que los territorios... No, los territorios no tienen rentas ni tienen derechos. Las rentas y los derechos las tienen las personas. Y si se producen estos desequilibrios hasta el punto de que en la zona de más alta renta de la ciudad son 22.000 euros, que es clase media baja, algo está pasando. Pepe. Sí, bueno, coincido en parte co que dice Antonio, porque efectivamente no país dos cegos o chosco é rei, non? E aquí efectivamente os choscos, bueno, pues oye, están no centro bueno, e son reyes, non? Pero claro, con renta de 22.000 euros son rentas moi baixas, si é unha pena que non teñamos aquí datos de mellor de outras cidades que nos podían dar unha clave ou unha pista de que estamos falando. En todo caso, parece baixa, pero o que me parece moi preocupante é que efectivamente, ainda sendo as máis altas, rentas baixas de 22.000 euros por persona ao ano, hai zonas con 7.000 e pico, tal, é dicir, 3 veces menos, non? Eso fai, e aí, bueno, e que a media que está en 13.000, a media de todo o Concello de Ourense, unha renta de 13.000 euros, pois parece unha renta efectivamente moi baixa, e, por lo tanto, temos un problema, e sobre todo porque non hai unha evolución que se vexa que isto vai ser unha fase expansiva, non? Sino de que, bueno, pues a cosa estamos perdendo habitantes, estamos a un ritmo un pouco complicado, non? Pero a mí dame pé para un tema que creo que é moi importante, e é que efectivamente vendo estes datos, vendo que hai zonas de Ourense que teñen un tercio da renta que teñen outras zonas, este tipo de anuncios que están facendo últimamente e que parece que van sair ora Navidad, unha paga extra general que vai facer o Concello de Ourense, para todos e todas as vecinos, tal, e de forma uniforme e generalizada, eu creo que aí pues, é unha das cousas que habría que repensarse. É dicir, vamos a ver, ao mellor, pues, hai que efectivamente, en vez de darnos 100 euros por persona que nos queren dar de extra de Navidad ao Concello, en cada casa, 100 euros por persona, bueno, pues ao mellor hai sitios que había que dar 200 e en outro dar 25 ou non dar. Ou nada. Ou nada, vale. Por lo tanto, eu creo que estes datos son datos moi importantes para ver que existen unhas diferencias sustanciales, que estamos falando de, ainda sendo rentas baixas, as altas son moi baixas, ainda así hai xente que ten un tercio deso. Por lo tanto, que habría que pensar en que... Sí, pero yo insisto en lo que decía antes. Si entre tú y yo, si tú tienes 9 de renta y yo tengo 1, entre los dos sumamos 10 y la media nos da 5. No es verdad, no es verdad. El de 1 sigue teniendo 1 y el de 10 sigue teniendo 10. Y para que la media de 22 en la zona alta de la ciudad, para que la media de 22.000 euros se dé esa media de 22.000 euros, tiene que haber muchos que tienen mucho más, o unos pocos que tienen mucho más y muchos que tienen bastante menos, ¿no? Y yo creo que las transferencias de renta no tienen que ser de los medios hacia abajo, sino de arriba hacia abajo. Oye, ahora que acaba de citar una cosa que me parece, bueno, incluso golosa para opinar, acaba de citar Carballido, la posibilidad de que el Concello dé 100 euros. 100 euros. 100 euros por habitante. Por habitante. Por habitante, sí. Lineales. 100 euros. Sí. Lineales para... Es una fantochada. ¿Cómo lo ves? En una casa con 4 personas, tenga la edad que tenga, serían 400. Si tiene 2, 200, ¿no? General. La gasolina, que ya lo hablamos, lo de subvencionar el... ¿Qué es? ¿Cuánto es? 20 céntimos por litro. No, me parece injusto también, totalmente. No tienen por qué ser así. A mí totalmente injusto. Totalmente. A mí no tienen por qué dar 20 la línea contraria. Sin embargo, que hay que ir. A un viajante, por decir, a un viajante o a un camionero le tendrían que dar 30. Y esto sería lo mismo. Es como cuando fuera aquellos 2.500 lineales o cuando era por nacimiento, creo que eran, que yo no sé si cogiera uno, a un hijo de los 3 que tengo, aquellos 2.500 que también la señora Botín creo que al final no lo fue a cobrar, tenía derecho también a... eso hay que seleccionar. Es muy difícil seleccionar, porque hay después mucho listo, insisto en lo del dinero negro, que lo conozco bien, porque estuve muchos años en la caja y veía el panorama, pero así, lineal, injusto. El problema es que yo creo que hay tanta demagogia que es increíble que cuando toda Europa y todo el mundo está intentando prescindir o por lo menos reducir el consumo de fósiles, de energías fósiles, de combustible fósil, que se esté primando la gasolina. Oiga, va usted en la dirección contraria a la transición verde. Usted no puede primar la gasolina. Yo lo centraba más que por eso, que efectivamente es un debate campanudo, das un debate, digamos que, bueno, un poco de corredoira, que es el de dar 100 euros, no sé si eso es populismo puro y duro. Populismo puro y duro. Si es compra de voluntad de esa mesa. Intento de compra. Mira, 100 euros a cada habitante de Ourense son 10 millones de euros.
10 millones de euros, si el Concello no necesita esos 10 millones de euros, que deje de cobrar 10 millones en impuestos y a cada uno le corresponderá según su proporción de impuestos. Digo yo, no sé cómo se hace. Sí. Lo que sé es que este tipo de transferencias directas tienen que estar muy bien justificadas y ser muy puntuales. Si no, es puro populismo. Correcto. Sí, vamos a ver, había 20 millones de euros aprobados para el plan de, bueno, el tema de COVID, para reforzar y tal. Vale, de se gastáronse de millóns y quedan otros 10. Entonces, bueno, como quedan 10 y el 28 de mayo hay eleccións, esa é a miña interpretación. Pues lo reparto. Pues con esos 10 millóns cogemos e damos un cheque de 100 euros por persona en cada casa, non? Bueno, pode estar ben que ao mellor haya... A mí non me gusta moito que esos cheques en blanco, non? Pero en todo caso, arrapañata, efectivamente, arrapañata. Cando era pequeno. E pareceme xa de tomar ese tipo de medidas, bueno, pues ao mellor pensar en isto, decir, vamos a ver, hai xente que non deixa de ser un absurdo que no mes de decembro, moita xente que está traballando cunha nómina máis ou menos tal, e ainda por cima vai ter unha extra de Navidad, pois que ya 100 euros, que, oye, estupendo, non? Pero que hai xente que ten ingresos de 400 e pico euros ao mes, ou 500. Claro. Bueno, pois ao mellor este tipo de axudas debía ser progresivas, porque senón perden a súa función social e sí que teñen unha función electoral, para mí, claramente. Totalmente. Como los impuestos, cuando se bajan y cuando se suben, todo tiene que ser progresivo. Claro. Todo. Y no tiene sentido que a mí me den 100 euros lo mismo que a un señor de Covadonga. No tiene ningún sentido, excepto que lo queramos ver como, en fin, aquel esperpento de las elecciones donde, bueno, te doy el bocadillo y 50 euros para que vengas a votar. 10 segundos, no más para cada uno. Vaya cochiquera lo del río Barbaña, como recuerda la fotografía de portada del periódico y la que dentro de unos instantes van a poder ver pues como fondo en el plato. Vaya cochiquera, ¿no? Pero llevamos así, acuérdate. Sí, pero hombre, eso es... Toda la vida así y nadie... Entonces, eso es una resignación. No, pero ¿qué haces entonces? Quiero decir, nadie arranca a hacer lo que es sanear el río de arriba abajo, desde su inicio hasta el final. Que entonces ya tendría que intervenir también San Ciprián de Viña, si no me equivoco, y Barbadás. Vergonzoso. Gran parte de los desastres del Barbaña vienen de San Cibrao, la famosa depuradora, que en fin... Sí, pero bueno, la caja registradora que se tira ahí, la valla, la bicicleta... Claro, es que a eso voy. Pero es que aquí, en la parte de Ourense, lo que hay es puro gamberrismo, quiero decir, puro vandalismo, porque echar estas cosas al río es puro vandalismo. Ya. Pepe. Certo, non é máis limpio que é máis limpia, senón que é menos mancha, non? Por lo tanto, o que tirou esa valla e o que tirou esa caixa registradora, os cartóns, evidentemente, pois é un guarro, non? E que é insensible ambientalmente. Pero tamén é certo de que as administracións teñen que, primeiro, intentar vigilar e controlar que non pase eso, e segundo, recoller tamén cando hai que recoller. Lo que queda allí después de... Sanear bien saneado. Claro, no, bueno, xa non falo de saneamiento en sí, que xa hai coincido. Te cruje. Sí, por eso, determinadas cosas. Claro, e nós que o Barbaña, que é o noso río de Seixalbo, pues, que pasa por aí, e pues, danos pena pues, ver este tipo. É certo que pasa aguas abaixo de Seixalbo, que o Seixalbo vexo a veces esa contaminación que ven de San Cibrao, pero nunca vi tal nivel de desastre que se ve nesta foto, non? Pero é certo que, bueno, pues, a Confederación Hidrográfica tamén, que é moi exigente e multa a un paisano que mete un tubito para pasar co tractor e le mete 3.000 euros de multa, bueno, pues, o mellor tamén se tiña que encargar un pouco destas funcións, que para eso están as administracións. Hombre, ahí la Confederación me gustaría saber qué hace, ¿no? La Confederación Hidrográfica, ¿no? Aparte del Ayuntamiento y, en fin, aparte de las autoridades empleadas que tienen que vigilar que no haya este vandalismo. Pero la Confederación Hidrográfica no sé qué hace o qué aspira a hacer con el Barbaña, porque vamos toda la vida, eso es verdad. Yo quería, si me permites, criticar el vacunódromo. Yo fui ayer con mi madre, que creo que empezaba ayer además, que va a hacer 93 años, creo que a partir de 85, y me parece una burrada. Tendrán una explicación logística que me gustaría que me la dijeran para hacer a todas estas personas, no de Ourense, y de Celanova, de Xinzo, de todos los alrededores, hacerlos ir allí cuando en el centro de salud, hasta ahora los vacunaron todas las veces, o casi todas creo fue en el centro de salud, hacerlos desplazar de esa manera. Me parece un error grave de la Consellería de Sanidad. Lo pregunto yo también, pues me lo apunto. Si el centro de salud ha vacunado sin ningún problema de la gripe hasta ahora, y del COVID. No entiendo por qué no tiene, ahora que no hay prisa, porque se puede entender el vacunómetro cuando había prisa, pero ahora no hay prisa.
que lo dejamos ahí, apuntado eso queda y bueno, no está exento de razón Abel en esa cuestión, porque no es la primera vez que se sucede, o no es la única opinión que se sucede en ese sentido. Pepe, un placer, a ti a próxima. O mismo digo, hasta siempre. Gracias, Antonio, hasta la próxima. cuídate mucho. Y un placer, Abel. Felicidades a las Pilares y a la Guardia Civil, que mañana es su día. Por ese orden. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias, lo acaba de decir él, mañana no, que es festivo, pasado volvemos a echar un ratito de tele comentando la actualidad. Hasta entonces, a disfrutar, amigos.